Muy buenos días a todos y todas. Un gusto estar aquí en este importante evento. Hay muchas caras conocidas, muy grandes amigos acá, y creo que va a ser un espacio muy interesante de discusión en un tema que se está tornando bastante importante, bastante relevante, no solamente en Ecuador, sino en toda América Latina y en el Caribe, que son el ámbito de acción de la Organización Latinoamericana de Energía, que es a donde yo trabajo en los actuales momentos. Creo que nuestros expositores previos han dado mucha información, especialmente de lo que pasa en el Ecuador, y creo que eso es relevante para el tema que vamos a tratar, pues lo que se espera es que en los próximos años, en el muy cortísimo plazo, haya un incremento potencial de energía renovable, especialmente de energía solar, pues para el año 2030 se espera que hayan 1.000 millones de paneles solares de gran escala que vayan a entrar en operación. Y eso supone un esfuerzo muy grande en el tema de almacenamiento, que fue lo último que hablaron nuestros colegas que estuvieron acá en la mesa. Entonces, para eso, creo yo que este panel va a ser muy relevante, muy importante, dado que en las actuales circunstancias, a datos de 2021, hay una capacidad instalada de generación eléctrica con renovables de aproximadamente el 60% en la región, que es un valor prácticamente igual al de Ecuador, donde al año 2021 la generación con renovables era del 61%. Los datos que nos presentaron los colegas anteriores nos dicen que en el año 2022 hubo un crecimiento exponencial en el Ecuador y que seguramente está por alcanzar una meta que fue establecida en el año 2021 por el Banco Interamericano de Desarrollo y OLADE, que establecieron la iniciativa RELAC, que es una iniciativa que pretende que en el año 2030 la generación de electricidad con energías renovables sea del 70%. Entonces, con estas breves palabras de introducción, quisiera llamar al ingeniero Gabriel Argüello, director ejecutivo de SENACE. Gabriel es un ingeniero eléctrico de la Escuela Politécnica Nacional, ha sido director ejecutivo de SENACE durante 21 años y ahora vuelve a ese cargo. Fue viceministro de Energías Renovables y Electricidad. Fue también funcionario del INESEL, encargado de la interconexión eléctrica de Colombia y Ecuador, encargado de la interconexión eléctrica de Perú y Ecuador, un docente de muchísimos años, y ha publicado varios artículos en esta temática. Así que bienvenido, Gabriel. También quisiera invitar a Jean-Michel Chaubet, director de NEOEN en Ecuador. Jean-Michel, bienvenido. Adelante. Es ingeniero eléctrico especializado en desarrollo sostenible y redes eléctricas de la Escuela Central de Lille en Francia, y cuenta con una doble maestría en desarrollo de negocios de la Schema Business School. Es líder en el mercado energético a través de NEOEN en Ecuador y está trabajando mucho en renovables y almacenamiento de energía. Así que quisiera dejar con ustedes a los dos expositores. Vamos a empezar con Gabriel. Gabriel, tenemos alrededor de unos 8 minutos para escuchar su exposición. Así que, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos, señor viceministro, autoridades, funcionarios, profesionales, empresarios que asisten a este importante evento de la ingeniería eléctrica y energética en el país. Realmente es un seminario muy importante en el que debemos realmente seguir apalancando el proceso de transición energética que estamos desarrollando con nuevos vectores que están apalancando al desarrollo y estructura del sector eléctrico nacional. Tenía una pequeña presentación
que me va a ayudar a poder complementar algunas de las cosas que ya se han dicho y más que nada enmarcar apropiadamente el porqué de la necesidad de disponer de sistemas de almacenamiento, que en buena medida ya se habló en la mesa anterior. En vez de dedicarse a lo que tenían que hacerlo, me robaron gran parte del tema del almacenamiento. Esto ya fue presentado. Tal vez el único dato relevante, un par de datos relevantes adicionales, es que estamos interconectados desde el año 2003 con Colombia y con el Perú desde el año 2005. Además, el número de usuarios del servicio eléctrico en el país son 5.5 millones de usuarios y tenemos una cobertura del servicio del 97.2%. Los demás temas han sido ilustrados y adecuadamente. Lo mismo este tema que ya fue presentado por el viceministro. Lo que sí quisiera resaltar es que la producción renovable el año 2022 es del 86.2%. Es una de las matrices más limpias y más importantes en este sentido de la transición energética que hay en Sudamérica. Pero este porcentaje realmente bajó con respecto a los años anteriores, que superó el 90%, porque tuvimos un estiaje severo desde el mes de octubre hasta el mes de enero, que bajó notoriamente la producción hidroeléctrica. Quería resaltar, esta es la curva de carga del 11 de abril, de antes de ayer, y fíjense en el abastecimiento. A medida que vamos cambiando ya el ritmo de la producción hidroeléctrica, ahora el 92% de la producción de este día fue hidroeléctrica. Y estamos ya en esos rangos del 92, 95%, y este es un tema de vital importancia por los temas que más adelante vamos a ver. Esta misma curva de carga en diciembre y enero diciembre del año pasado y enero de este año, tuvimos una producción hidroeléctrica del 60%, 30% toda la producción termoeléctrica del país, y tuvimos que importar energía de Colombia de manera importante para satisfacer la demanda. Aquí hay entonces un primer escenario, una alerta de riesgo en el abastecimiento energético. Mucha gente confunde de que como tenemos 8.000 megavatios, 7.000 megavatios y la demanda máxima está alrededor de los 4.500, habría generación de sobra. Pero un tema es la capacidad de producción y otro es la disponibilidad del recurso primario, en este caso agua. Entonces, este tema de tener una hidraulicidad tan importante es al mismo tiempo un tema de preocupación. Y por ello que el almacenamiento comienza a tener un rol fundamental, estas nuevas tecnologías que debemos prestarles especial atención. Las energías renovables, combinadas con la eficiencia energética, constituyen ahora el vector de transformación energética fundamental. Un tema que me voy a referir un poco para ir ilustrando la problemática operativa que tiene el sistema nacional es que nuestra producción es muy variable con la estacionalidad que tenemos. Tenemos altísimas reservas en periodos lluviosos y bajísimas reservas en periodos secos. Esto está agravado porque las grandes centrales que han entrado últimamente, casi 3.000 megavatios, ninguna dispone de un embalse, de embalses de almacenamiento. Son centrales básicamente de pasada, por lo tanto, estamos imposibilitados de almacenar energía para las épocas de estiaje. Ecuador ha iniciado, como ya se ha explicado aquí de parte del viceministro y otras autoridades, el proceso de transición energética a través del incremento de energías renovables. Este es el cuadro que quería presentarles para que se vea la variabilidad. Esa zona gris son los niveles de hidraulicidad que existe en el país. Es
está combinado el régimen oriental con el régimen occidental. Es predominantemente oriental nuestro régimen y la mayoría de las centrales están en el lado oriental. El 80% de la producción viene del lado oriental del país. Y si nos fijamos, depende del año, hay años que son más secos, hay años que son medios, otros son muy lluviosos y por eso se enmarca en esa zona gris que está ahí y ahí está señalada una producción media. Abajo está la demanda, en las barras está la demanda y podemos ver claramente que las barras verdes corresponden al periodo de estiaje, en el que las reservas se encuentran ya muy comprometidas a lo largo del tiempo. Y esto progresivamente se va a ir profundizando esta dificultad. Las barras azules, en cambio, es la misma demanda, pero en el periodo lluvioso, y vemos los excedentes en cualquier condición energética que exista que tenemos en el país. La otra variable importante que ya ha sido señalada aquí reiteradamente es el plan de expansión. Es un plan de expansión fundamentalmente para la transición energética, un potencial muy importante en generación eólica, fotovoltaica, tiene biomasa, tiene algo de geotermia y las grandes centrales hidroeléctricas para el final de la época. Es decir, estamos ingresando o disponiendo un sistema totalmente con incertidumbres y aleatoriedad en la producción. Y he aquí la importancia de que gracias a las nuevas tecnologías que se están incorporando, poder desarrollar estos esquemas de almacenamiento que son muy importantes ventajosamente en el corto plazo. Ya Gabriel Salazar dijo que aquí el problema del control potencia-frecuencia, las respuestas de los reguladores de velocidad con generación hidráulica y térmica, y que cada vez con una inercia menor se presentan variabilidades muy grandes, entonces se dificulta mucho el control de potencia-frecuencia. Por esta razón, el almacenamiento va a tener un rol fundamental más adelante, sobre todo en nuestro sistema. Un sistema predominantemente hidroeléctrico está expuesto a riesgo al cambio climático. Puede haber cambios catastróficos en el sistema climático, que puede dar como resultado grandes cambios, sea hacia arriba o hacia abajo, de la hidraulicidad y tener graves consecuencias en la producción. En nuestro país, a pesar de esta gran capacidad de generación que tenemos, necesitamos generación termoeléctrica forzada para control de voltaje, control de carga en los transformadores, y esto es que a veces hay un desfase entre el desarrollo del sistema de transmisión con el sistema de generación hacia las empresas de distribución y tenemos varios transformadores sobrecargados y esto requiere que se ingrese generación termoeléctrica. Este es otro punto importante de característica de nuestra red. Entonces, necesitamos a un sistema aleatorio con mucha incertidumbre, darle una flexibilidad, y esta flexibilidad es a través de las baterías, ¿no? Las denominadas BESS por sus siglas en inglés, con lo cual es importante que con estos sistemas de almacenamiento podamos disminuir de manera importante esta incertidumbre en la producción y en el control de la red. Pero un sistema viejo que siempre ha existido son los sistemas de bombeo, es otro sistema de almacenamiento, y la SELEC viene trabajando en tratar de poner un sistema de almacenamiento de bombeo en la cadena de Mazar-Paute, para que durante las horas de madrugada bombear agua hacia el reservorio de Mazar. Un tema importante también es que el almacenamiento nos dará una operación más controlable, económica y resiliente. También hay que resaltar que la integración regional a través del proyecto CINEA, que es la interconexión de Colombia hasta Chile, es elemento fundamental en todo el tema de transición energética con el cual los países nos podemos apoyar
en diferentes escenarios de incertidumbre. Ya se mencionó aquí que el decreto 238 que se emitió es un decreto fundamental que pone las reglas básicas para poder, o políticas, para poder desarrollar varios esquemas, entre ellos el de almacenamiento energético. También está contemplado algo de este tema en el decreto 540. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos pensando nosotros? Además, que las baterías comienzan a constituirse un elemento fundamental en el plan de expansión. Ya son tecnológicamente accesibles, todavía tienen su costo, pero los beneficios en cambio económicos que dan en la producción hacen que sean elementos muy atractivos, muy rápidos de instalar, en nuestro caso para reducir pico de la demanda, reducir carga de transformadores, la regulación de frecuencia. Tenemos alrededor de 5% de margen de reserva de regulación para el control de potencia-frecuencia en la red. Si logramos con baterías reducir este margen, nuestras centrales producirán más energía y eso produce diferencias económicas muy importantes. Una característica importante de las baterías, como ya se señaló aquí, es la velocidad de respuesta prácticamente instantánea, que no requieren elementos controlables, sino que son electrónicos. Otro elemento fundamental que puede aparecer en el país es el hidrógeno. Con esa aleatoriedad, con esos excesos que vamos a tener de generación hidroeléctrica y el ingreso masivo de generación fotovoltaica, solar, en general las no convencionales, podemos producir hidrógeno verde, y de tal manera de que durante los periodos lluviosos podamos, mediante electrólisis, tener hidrógeno, y como ustedes conocen, el hidrógeno tiene múltiples aplicaciones, y en el sector eléctrico podemos construir embalses virtuales con el hidrógeno, de tal manera de tener fuentes de batería cargadas durante el periodo lluvioso y descargarlas en el periodo seco. Se está trabajando ya en el país, el BID está apoyando a SENACE en el desarrollo de unos términos de referencia a efectos de poder estudiar todo el tema de almacenamiento, todos estos aspectos que yo he mencionado hoy ya con detalle, con niveles de estudio especiales para determinar montos y lugares donde debe ubicarse el almacenamiento. También el BID ya contrató una consultora y trabajó conjuntamente con el Ministerio para establecer una ruta energética del hidrógeno. También el Banco Mundial está trabajando con el Ministerio en un esquema global de estudios de almacenamiento y en el cual la parte regulatoria es esencial. Y esta es nuestra dificultad, como ya se mencionó aquí, los temas regulatorios, la necesidad de crear un marco regulatorio apropiado que propicie el desarrollo de estos sistemas, con normas de seguridad, normas ambientales, normas para conexión, desconexión, normas que tengan que ver con la calidad de energía, la configuración de las reglas, normas y gobernanzas del comercio de hidrógeno y también tendrá un impacto significativo en la determinación de qué tecnologías dominarán los mercados del futuro. Y por supuesto es esencial ver las regulaciones para la remuneración de los sistemas de almacenamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Ezem. Buenos días con todos. Qué gusto ver tantas caras conocidas y acá están reunidos todos los actores que hacen realidad la transición energética en el Ecuador. He preparado una pequeña presentación que al parecer está teniendo unas dificultades.
Quería aprovechar de esta oportunidad para presentar las oportunidades de proyectos de almacenamiento. Neoen es una empresa francesa que se dedica a la generación de proyectos de energía renovable y de almacenamiento. Tenemos alrededor del mundo 6.6 gigas de proyecto ya instalados y nuestra meta para el 2025 es alcanzar los 10 gigavatios. Para lograr ese objetivo, hemos invertido acá en Ecuador desde el año 2019 y recientemente uno de nuestros logros principales ha sido ser recomendados de adjudicar 3 proyectos solares de una capacidad total de 180 megas con una tarifa de 5 centavos el kilovatio hora. Y eso debido al gran trabajo de mi equipo que está acá presente, que les quiero agradecer. Entonces, en este mapa vemos los 17 países de los cuales estamos presentes y el enfoque de hoy es presentar la experiencia de la empresa hacia proyectos de almacenamiento. Muchos de ustedes habrán escuchado el proyecto de Tesla en Australia. Nosotros somos los inversionistas de este proyecto y hemos podido, a través de esas grandes baterías, aportar mucho valor a la red australiana. En concreto, ¿qué son las baterías? Hay muchas formas de almacenar energía y ese es el reto principal de cómo se almacena de manera eficiente, sin muchas pérdidas, esta energía para disponerla cuando la necesitamos. Lo que hemos visto en los últimos años es que la tecnología de baterías de iones de litio es la tecnología más competitiva. Sus precios han sido divididos por 8 durante los 10 últimos años y esa tendencia va a seguir gracias a la demanda de autos eléctricos. Por lo tanto, nuestro enfoque ha sido desarrollar proyectos de almacenamiento que consideramos una tecnología madura con precios muy competitivos. Acá una foto con dron para ver en concreto qué es un proyecto de batería. A través del almacenamiento de esos racks de batería, acá podemos ver el proyecto Albiro. Es la batería más grande de América Central, con 10 megas, de los cuales están en 3 contenedores y hemos hecho separado por 2 fases. Dentro de estos contenedores están todos los equipamientos eléctricos que permiten su integración de manera eficiente hacia la red. Nosotros consideramos que las baterías son la navaja suiza del sistema eléctrico, aporta muchos servicios y permite dar estabilidad a la red, dentro de los cuales está el arbitraje, la inercia y dar firmeza a las energías renovables, como mis compañeros han podido explicar anteriormente. Y para cada uno de estos servicios, Neoen ya ha concretado proyectos alrededor del mundo para cada uno de estos servicios y dar viabilidad económica, técnica a cada uno de estos servicios. Podríamos categorizar los servicios de las baterías en 2 categorías. Los servicios de tipo capacidad, que es el salvaguardia del sistema y es una herramienta que le va a interesar, y los sistemas de tipo energía que van a apoyar hacia la transición energética. Me gustaría a continuación presentarles casos prácticos de cada uno de estos servicios. En concreto, para los que no son tan expertos, ¿qué es la frecuencia del sistema y a qué sirven las baterías? Bueno, el gran labor que hace el SENACE cuando nosotros apagamos o prendemos la luz es siempre fijarse en la estabilidad del sistema y eso lo hacen a través de la frecuencia. En eventos de mucha demanda y poca oferta, la frecuencia baja. Y en el caso contrario, cuando hay mucha generación y poca demanda, la frecuencia sube. El SENACE tiene que asegurarse que la frecuencia queda dentro de la banda permitida para evitar apagones. La herramienta que queremos proponer al SENACE es incorporar baterías para que se pueda cargar las baterías cuando lo necesitan o descargarlas según corresponde. Y lo que hemos dicho es que en El Salvador estos proyectos son eficientes, actúan de manera instantánea. Acá cuando ven la frecuencia en azul que sale de las bandas permitidas por el SENACE salvadoreño, las baterías se activan en cuestiones de milisegundos.
Y lo que hemos visto es que es la tecnología más eficiente para aportar este tipo de servicio. Acá, cuando lo comparamos con una turbina de gas, el sistema no es capaz de responder instantáneamente, y por eso las baterías son mucho más eficientes a aportar este servicio y seguir la señal AGC en tiempo real. También en Australia hemos logrado dar inercia sintética al sistema, que es una herramienta muy importante, ya que se va a incorporar más y más energía renovable, y estas energías, a través de su potencia electrónica, no va a permitir dar esa inercia como la dan las turbinas hidroeléctricas. Por eso es una herramienta que tiene mucho sentido incorporarse acá en el Ecuador, dado el plan maestro que ha sido presentado por el señor viceministro. Otro servicio que podemos aportar y que ya ha sido descrito por el doctor Gabriel Salazar es que la energía no siempre está disponible cuando la necesitamos, tanto por la energía solar, que las horas picas del sol no estamos usando energía, o durante las horas de la madrugada, cuando hay mucha energía hidroeléctrica y que no se necesita. El servicio que ofrecemos a través de las baterías es desplazar esa energía, lo que llamamos load shifting, y disponer de esa energía cuando la necesitamos. Otro reto que ha sido descrito por los compañeros de SELEC es el plan de expansión de la red de transmisión. Hoy, cuando se pensó en este sistema, no se ha sido adecuado hacia las zonas donde estaban las zonas de alto potencial de energía solar o de energía eólica. Hoy lo que vemos es que en algunas partes del país estas líneas empiezan a saturarse, y también las líneas siempre tienen que mantener un límite de contingencia en caso de cualquier evento. Por lo tanto, estas líneas no se aprovechan al 100% de sus capacidades. Entonces, ¿qué soluciones le queda al SELEC? Podrían invertir en más líneas, pero ya sabemos que eso toma tiempo, significa mucho dinero, y son impactos ambientales y sociales para desarrollar estos proyectos. Lo que nosotros proponemos es incluir almacenamiento más cerca de la demanda, y virtualmente se incrementaría la capacidad de transmisión de estos sistemas cuando hay mucha demanda y que esas líneas están saturadas. Por eso creemos que estos proyectos aportan mucho valor, porque son muy fáciles de implementar. Después, a lo largo de mis conversaciones con los funcionarios, una cuestión que volvió con frecuencia, y es muy bueno, es que ya van pensando en qué pasa después de la vida útil de estas baterías. Quería recalcar lo que ya se ha creado un sector para reciclar los componentes de estas baterías, y de hecho es un compromiso que se puede imponer a los desarrolladores de estos proyectos, es encargarse de disponer de estas baterías para reciclarlas, y hoy logramos hasta un 95% de reciclaje de las piezas de la batería y un 99% de las piezas metálicas. En concreto, ¿cuáles serían los próximos pasos para implementar todos estos proyectos tan especiales? Ya lo han dicho mis compañeros, el marco regulatorio, hubo el decreto ejecutivo 238 y el 540, que han definido las líneas directrices y han abierto la puerta para hacer proyectos de almacenamiento y de servicios complementarios. Ahora el próximo paso sería un marco regulatorio que defina, en base a la ley, lo que se permite, también definir los estándares técnicos para que haya una buena integración hacia la red, también un marco que incentive la inversión y el financiamiento, y que crea el mercado que hoy no es existente para remunerar estos servicios, y finalmente definir también cómo se van a mitigar esos impactos ambientales. Y realmente ya hay casos exitosos de regulación de nuestros vecinos, como en Colombia, El Salvador, o también en Europa, Australia, que nos puede permitir inspirarnos para replicar lo mismo acá en el Ecuador. Y esto permitirá al Ecuador, con un gran potencial para este tipo de proyectos, ponerlo en la mira de todos los países del mundo e implementar proyectos como puede ser servicios de frecuencia, el load shifting de la generación hidroeléctrica o subastas de energía con almacenamiento, que eso se podría incorporar en el corto plazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias,
Creo que hemos sido beneficiarios de excelentes exposiciones. Tenemos unas rutas críticas que podemos solventar en el caso del Ecuador y en los países vecinos. Han habido experiencias muy exitosas que nos han sido presentadas y quiero destacar un par de temas. Primero, algo que fue muy concreto en la exposición del ingeniero Argüello, la incidencia del cambio climático, especialmente en el tema hidro, que nos exige alguna acción directa con el tema del almacenamiento. Entonces, quisiera que abunde un poco más en ese tema, ingeniero Argüello. Sí, como habíamos señalado, el panorama de aquí en los próximos al menos 20 años, el abastecimiento energético del país va a ser predominantemente hidroeléctrico. Y esto, a la vez que es una enorme ventaja desde el punto de vista del cuidado ambiental, puede convertirse en una amenaza para el sector, porque hemos tenido años de intensa sequía. Hay historias, ¿no?, que tenemos de 50 años que de los registros hidrológicos, y se ven años de notoria sequía y otros de extremada hidraulicidad que provocan dificultades. Hoy mismo, por ejemplo, cuando tenemos muy altos caudales, paradójicamente, tenemos que retirar centrales de generación porque el contenido de impurezas del agua obligan a sacar las centrales. Entonces, son aspectos reales en los que estamos atravesando, y con este efecto del cambio climático que es permanente, cada vez vemos exposiciones de la naturaleza más fuertes, podemos eventualmente tener digamos, una sequía o una abundancia de recursos y no poder generar con nuestras centrales. Entonces tenemos que prepararnos para ese escenario, tener generación alternativa, por eso la necesidad de las renovables, pero también generación de transición como son la generación de gas natural, y por eso que el país está apalancando su desarrollo también con centrales de ciclo combinado. Muchas gracias. Nos pareció muy interesante el planteamiento último que hizo el ingeniero Chauvet sobre la posibilidad que hay de la conexión de baterías cerca de los puntos de demanda. Hace unos momentos estuvimos hablando con mi colega de Loja sobre algo que es muy relevante, de que cuando se mencionan las posibilidades de generación, no se hace un énfasis en el esquema de distribución de la energía. Y entonces muchas veces algunos puntos no son atendidos porque están lejos de los esquemas de distribución. Entonces esta característica que usted mencionó de la instalación de almacenamiento en puntos cercanos a la demanda puede ser muy importante para esas opciones de generación que no han sido tomadas en cuenta. No, totalmente. Bueno, los servicios de ese tipo de batería más cerca de la demanda permite aplazar la inversión que de todas formas va a ser necesaria para seguir implementando más red eléctrica y abastecer los puntos de demanda conectándolos a la generación, pero es muy cierto que al implementar estas baterías incrementamos la capacidad de transmisión del sistema en el corto plazo, y eso es muy positivo. Listo, creo que estamos en tiempo. Muchísimas gracias. Un aplauso para nuestros expositores.